Hay una serie de historias que se cuentan en distintas partes, sobre todo del norte y el noroeste de lo que actualmente es Argentina, que están vinculadas a un personaje llamado el Runa Uturunco, el hombre tigre. Cuando estamos hablando de tigre, estamos hablando de jaguar, del jaguareté. Lo que pasa es que acá en América, en muchos lugares, sobre todo en esta zona de Argentina, en distintas partes del territorio, se dice que este personaje, este felino grande con las manchas, bueno, acá se lo llama tigre muchas veces para definirlo, pero sí estamos hablando siempre de este jaguarete maravilloso que tan en peligro está su especie y bueno, que tanto hay que cuidar y preservar. Pero la historia del Runa Uturunco siempre tiene que ver con personas que se transforman en estos animales, o tal vez algunas variantes son de estos animales que se transforman en personas. La verdad es que no, o sea, no, hay muchos dichos sucedidos, leyendas vinculadas a esto, pero además incluso algunos arqueólogos como José Antonio Pérez Goyán hace muchos años empezó a escribir sobre esto porque hay representaciones de jaguares, de felinos, en cerámicas precolombinas, en cerámicas de hace más de 1000 años, de hace más de 1500 años, y entonces, bueno, él hablaba mucho de esta transformación ritual de una persona utilizando la piel de un jaguar. Porque una de las formas en las cuales un jaguar se transforma en persona o una persona se transforma en jaguar, en todas estas historias lo que dicen es que es poniendo la piel en el piso de este jaguar y rodando sobre la piel, siempre se rueda hacia un lado para convertirse en uturunco y después se puede rodar hacia el otro para convertirse en runa, en persona. Así que hay historias de vecinos, de gente que está viviendo entre nosotros, de gente que tal vez está mucho más cerca de lo que esperamos y que tal vez son runa o turunco. Pero también se cuentan muchas historias de viajeros, porque una de las cosas que pasa en muchas zonas rurales y que pasaba históricamente era el tema del arreo de ganado, por ejemplo, o el transporte de mercaderías. Y entonces cuando, sobre todo los troperos, la gente que estaba acompañando ese ganado a pie o a caballo, los pastores, no en estas actividades, pero sobre todo los troperos, los viajeros que venían de más lejos, se encontraban tal vez en un cruce de caminos o se encontraban en alguna zona descansando. Bueno, muchas veces hacían reunión y hacían reunión para conversar. También esto se contaba mucho en los viajes mismos que la gente estaba haciendo entre compañeros. Entonces, por ejemplo, contaban que alguna vez un grupo de arrieros, de troperos, estaban viajando juntos y empezaron en un momento cerca del fuego a hablar de qué pasaría si se acercara un jaguar, ¿no? Y un jaguar podía ser un jaguar de verdad, porque estaban en territorio de jaguares, o podía ser tal vez uno de estos runa o turunco. Y los hombres empezaron a pensar y uno decía, no, bueno, yo lo que voy a hacer es sacarme cuchillo y enfrentarme a él y con eso voy a poder matarlo. Otro decía, no, yo lo que voy a hacer es tirarle las brasas a los ojos para dejarlo ciego y entonces así sí poder liberarnos de la bestia, ¿no? Y había un tercero que decía, bueno, yo no sé, no estoy seguro, y esto de que no estoy seguro los compañeros lo cargaban tal vez porque, bueno, tal vez no estaba seguro, era que tenía un poquito de miedito. Y fue transcurriendo la noche, fue transcurriendo con otras historias que se iban contando hasta que finalmente el que la verdad que no estaba seguro qué haría si se encontraba con un runo turunco, bueno, se levantó para hacer sus necesidades, digamos, se alejó un poco del fuego, se alejó un poco de la gente, de los animales y sacó una piel de jaguar, la puso en el piso y se acostó encima y rodó para un lado. Y cuando terminó de rodar, se había convertido en un runa o turunco. Y dicen que ese jaguar se fue acercando al acecho, a donde estaban los hombres conversando, los otros dos hombres, y se puso ahí a mirar. Y esperó, y en un momento ¡ah!, pegó un rugido enorme y saltó frente a ellos, y cuando los hombres lo vieron, ¡ah!, se desmayaron. El jaguar, el runa o turunco, este otro peón, retrocedió, se fue hasta donde se había cambiado originalmente, rodó nuevamente para el otro lado y volvió al parecer al rato y les dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Escuché un rugido, pensé que...
Y los hombres se quedaron pensando en que había sido tan fuerte la pelea contra el Runa Uturunco que en realidad ellos después cayeron desmayados del agotamiento, pero que lo habían espantado. Jaja, dijo el otro. Se quedó ahí con una sonrisa festejando la valentía de los compañeros. Siguió comiendo y después, cuando fue la hora, se fueron todos a dormir. Tal vez este mismo peón, o tal vez otro, en otra historia, dicen que estaba con su patrón. Estaban con su patrón también moviendo ganado de un lugar a otro. Y bueno, se sentaron también al fuego a la noche, ¿no? Imagínense a la noche en el medio del campo, en una época donde tal vez la tecnología no distraía, sino que era el momento o de cantar o de contar. Y empezaron a contar historias, y empezaron a contar de cosas que les había pasado, de cosas que había que tener cuidado, y que si uno veía cierto animal en el camino, y que cuando el cielo estaba de cierto color, ¿no? Empezaron a compartirse estas experiencias. Y cuando llegaron al momento del Runa Uturunco, el patrón también empezó a decir que él con su cuchillo, ¿no? Y sacó un cuchillo enorme, con su cuchillo podía pero liquidar ese animal, esa bestia, y que iba a poder, ¿no?, hasta exhibir su piel en su pared, porque eso era lo que él pensaba, ¿no? Y el peón lo escuchó, así muy parecido a como había escuchado a los otros hombres. Dijo, mire qué valiente patrón, muy bueno, muy bueno. Y dicen que también en algún momento se fue a hacer sus necesidades un poco más lejos y sacó la piel de jaguar, la puso en el piso, rodó para un lado, rodó en realidad para el otro, se levantó y ya se había convertido en el jaguar. Y dicen que cuando el Uturunco empezó a acercarse al fuego, al lado de donde estaba el patrón no se dio cuenta. El jaguar iba avanzando hasta llegar detrás de unos yuyos. Y ahí detrás de los yuyos estaba viendo qué pasaba con el patrón. Y dicen que cuando esperó al momento perfecto, dio unos pasos atrás y ¡va!, saltó del medio de los yuyos con un enorme rugido. Y el patrón atinó a sacar el cuchillo, pero se quedó congelado mirándolo y sin poder moverse. Pero en ese momento pasó algo terrible, porque el patrón sintió que todo se le aflojaba. Todo. Cuando digo que sintió que todo se le aflojaba, digamos que los pantalones del patrón empezaron a recibir una carga, un peso, de una consistencia entre líquida y sólida, un poco voluminosa y bastante fétida. Y dicen que en ese momento, cuando al patrón se le aflojó todo, el Uturunco sintió eso que venía hacia su nariz y retrocedió y se fue. El patrón siguió ahí todavía cuando volvió el peón, que lo encontró ahí quieto y paralizado, con el cuchillo en la mano, congelado y rodeado de un olor. Y se le acercó y le dijo, patroncito, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Escuché un rugido, era el Runa Uturunco. Y el patrón le dijo, sí, y yo saqué mi cuchillo. Y le entró tal miedo al Runa Uturunco que se hizo encima. ¡Ah!, dijo el peón. Mire usted, ¿y dónde fue que se hizo? No, es que estaba tan cerca mío, dijo el patrón, que se hizo encima mío, como podés ver. Y ahí el peón le preguntó algo que le garantizó el futuro, porque le preguntó que él no entendía muy bien, porque ¿cómo podía ser que el Uturunco se le hubiera hecho encima, se hubiera aflojado todo encima del patrón, y que se sentía el olor y la evidencia de eso,
pero que no se podía ver nada de eso, que es como que todo estaba guardado dentro de los pantalones del patrón. ¿Era que el Runa Uturunco se había hecho encima del patrón? ¿O algo más había pasado? Y tal vez cambiando de tema, ya era tiempo de que le aumentaran el sueldo, ¿no? El jornal, cuánto estaba cobrando. Él quería casarse, tal vez, ¿no? Algo para la dote, para poder casarse con su futura esposa, para poder juntar para construir el rancho, algunos animales. Y él pensaba que tal vez era un muy buen momento, en este momento que habían compartido de crisis, para pedirle al patrón un poco de ayuda, tal vez, siendo que él hacía tanto tiempo que venía trabajando con él. Y la verdad es que lo consiguió. Y no sabemos cómo llegó esta historia del patrón aflojado a nuestros oídos, porque el peón, el Runa Uturunco, prometió no contarle a nadie esto. Y a mí no me lo contó él. No sé a ustedes si les llegó esta historia. ¿Se las contó alguien más? ¿De quién se enteraron de este chisme? Tal vez son noticias falsas, pero les dejo a ustedes decidirlo.